espiritual, dicen. Amados, desde que usted aceptó al Señor como Señor y Salvador, ya se metió en problema. Ya se echó un enemigo encima. Porque ese enemigo, mientras nosotros le servíamos como esclavos, nos tenía vituperados, nos tenía en una vil pobreza, una vil desgracia, enfermos, sin esperanza, esclavizados, y decíamos que éramos libres. Entonces viene Cristo, nos da una libertad, nos pone en su casa, en su reino. Y ahora a esos enemigos, esos reinos de las tinieblas que servíamos en tiempos pasados, ahora se volvieron nuestro enemigo, porque pudimos derrotarlos. Y no los derrotamos con nuestras fuerzas, sino porque Cristo nos sacó de ahí y nos puso en su luz admirable. Entonces los conflictos se multiplicaron. Bienvenidos a la guerra. Pero nosotros no luchamos con armas convencionales, sino con armas espirituales. Más adelante lo vamos a ver eso. Entonces quisiera adelantar un poquito y decirle al Señor que nos auxilie con esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu revelación, danos tu palabra, Señor. Danos, por favor, el discernimiento, Señor. Dame las palabras para expresar este mensaje, Señor, el cual nos has dado esta mañana. En el nombre de Jesús, seas tú, Papito Santo, trasladando al corazón de mis hermanos, al intelecto, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, lo que tú quieres, Señor, que llevemos y practiquemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, mire, empecemos. La guerra espiritual no es una metáfora, no es algo que alguien lo inventó y no existe, existe. El mundo espiritual es más real que lo que palpamos. Esto puede desaparecer, se arruinó y se va a la basura, desaparece, lo reciclan, algo hacen y desaparece. Pero el mundo espiritual no desaparece. El mundo espiritual es tan real, más real de lo que estamos viendo aquí, lo físico. Entonces, la guerra espiritual no es una metáfora, sino es una realidad presente en todas las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de esos conflictos. Cuando usted lee Reyes, cuando usted lee la historia, libros de historia, está viendo ahí que hay conflictos. Dios da la orden de destruir ciudades completas, niños, animales, todo, porque es una ofrenda, lo ofrendan a Dios. Denme a mí primero. Entonces, como Dios es Dios es Dios, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos contradecir al Señor? Nada. Él es Dios, Él es el dueño de todo. Él decide a quién quitar y a quién poner. Él es Dios. Entonces vemos ahí más adelante que dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela un conflicto invisible entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Quiere decir de que nosotros, el Señor nos ha traído a unos conflictos espirituales, amados. Lo voy a seccionar quizás, pero prefiero que usted y yo despertemos en estas realidades. Que ya no vivamos en aquel, como alguien dijo, un castillo de arena, ¿verdad? Que vienen las tormentas y se deshace y desapareció. Entonces dice, Colosenses 3, 2.15, dice, 2.15 de Colosenses, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Entonces aquí vemos, y cuando dice aquí, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, quiere decir de que había un ejército de parte de las tinieblas poderoso, los despojó el Señor. Y dice que hizo de ellos un espectáculo público, los expuso. Los llevó prisioneros.
Lo llevaba prisionero. No es que lo llevaba porque él cuando resucitó tenía ese montón de prisioneros. Cautivos lo llevaba. Pero la religión nos han vendido la idea equivocada de que resucitó y que al tercer día y se fue. No, vino a luchar. Vino a un enfrentamiento contra la muerte. Entonces el origen de la guerra espiritual, mire dónde empezó todo este conflicto de las guerras espirituales. La guerra espiritual no empezó aquí. La guerra espiritual empezó allá donde éramos nosotros espíritus. Entonces vemos que la rebelión en el cielo, la Biblia enseña que Satanás era un ser creado por Dios que cayó por su orgullo. Que este orgullo no haya aquí en esta casa, amados. Cuidemos nuestro corazón. Si un día su pastor viene y lo corrige por alguna cosa, acepte la corrección. No es para matar. Es para matar al viejo hombre, ¿va? Porque cuando se pone uno así a la defensiva, no es muerto. No es muerto a tu viejo hombre. Estás a la defensiva, te quieres controlar. Entonces, cuando yo siento que estoy así, hay que bajar la guardia. Delante de Dios, claro. La Biblia enseña que Satanás era ya sabemos, ¿va? Era un ser creado por Dios que cayó por su orgullo. Ahora, Isaías 14:12 lo describe. Y vamos a ver a Ezequiel también cómo describe a este personaje. Y dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Va a llegar el momento en que el mundo de las tinieblas, la guerra espiritual se va a acabar. Tiene que terminar. Y aquí lo que está diciendo Isaías da una foto de lo que el enemigo es, el enemigo de nuestras almas. No es enemigo de Dios. De Dios es un servidor, el que limpia la basura y todo, el cosmos y de las iglesias también. Pero de nosotros, nuestras almas, sí es nuestro enemigo. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, o sea, hijo de la luz. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones, o sea, era un poderoso. Fíjese que él era el ministro de alabanza del cielo. Cuando él llegaba, llegaba a un planeta, a una creación, se oía en el cielo la música que él llevaba, el coro. Entonces él bajaba, como era de luz, no podían verle su rostro. Era una figura de luz, lucero de la mañana, luzbel, se llama luz bella. Y entonces todas las creaciones creían que él era Dios, porque no sabían cómo era. Era hermoso, era luminoso, era un querubín de alas desplegadas, cubridor, cubría también, daba cobertura. Todo lo tenía. Y entonces todos lo alababan, todas las creaciones lo alababan porque era un representante de Dios. Al punto que cuando se reveló, muchos ángeles le creyeron, porque ellos creían que era más poderoso que Dios. Creían que era Dios y solamente era una creación. Entonces vemos más adelante que en el 14, Isaías 14:13, pero tú dijiste en tu corazón, fíjense lo que, el orgullo, ¿eh? Y ahí podemos aprender nosotros también. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas. Las estrellas, aquellos ángeles poderosos. No las estrellas que conocemos, sino eran potestades que estaban alrededor del Señor. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. O sea, él quería ser más que Dios. Quería derrocar a Dios. Hay un apóstol por ahí, que no me acuerdo su nombre,
él predica, ¿va? Él enseña y se le levantó una ovejita y le dijo, apóstol, yo puedo predicar mejor que usted. Pues acá con aquel gran orgullo, ¿va? La ovejita, yo puedo predicar mejor que usted. Ah, sí, de veras, le dice. Ah, pero tengo una mala noticia, hijo, le dice. Que a mí me pusieron aquí, no a ti. Yo no dudo que entre el pueblo de Dios no haya mejores que los ministros. Hay mejores que los ministros. Hay gente mejor que uno. Más capacitada, más poderosa. Pero la única diferencia es que no lo pusieron aquí. Lo van a poner quizás en el futuro, ¿eh? Si se porta bien. Entonces vemos ahí que este personaje quería tener el puesto de Dios. Quiso ser más que Dios. Eso jamás se puede lograr, hermano. Dios es Dios. Entonces mire, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ay, Dios santo. Me haré semejante al Altísimo. Ya no al Padre, ya no al Hijo, ya no al Espíritu Santo, sino al Altísimo. Al Dios no conocido, al que nadie ha visto. Al Padre ya lo vieron. Al Hijo lo vieron. Al Espíritu Santo lo vieron. Pero al Altísimo, al Dios no conocido, al Dios que nadie sabe cómo es. Pero la Biblia lo enseña que es una fuerza increada. Y Él quiso darse a conocer ante las creaciones y se separó en tres partes, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, para darnos a conocer quién es Él. Entonces cuando vemos a Jesús, estamos viendo al Altísimo. Entonces este enemigo quería parecerse al Altísimo. Quiere decir que él sabía del Altísimo, porque el Altísimo lo creó a él, con aquella belleza, ¿no? A Satanás. Pero hay una sabiduría, una entidad femenina que se llama sabiduría, la primer creación de todos, que se reveló ante Dios y es la reina del cielo. Es la reina del mundo de las tinieblas. El que contrató a Luzbel, lo enamoró. Entonces, entre más posición tiene uno más rango tiene uno en un lugar, ya sea el trabajo, la iglesia, los enemigos ahí van a estar con falda. Ahí tenemos que tener un poco cuidado y abrir bien los ojos. Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, eleva una elegía. Elegía quiere decir un lamento, un llanto. Por eso lo puse ahí, un lamento, un llanto. Sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro está representando a Luzbel aquí. Y entonces dice, y dile, así dice el Señor Dios. Dice bien lo que dice, así dice el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ese era Luzbel. Sello de perfección. Él era el prototipo para que todas las creaciones se parecieran. La hermosura. Era una creación única en su rango. Y de ahí era el prototipo y de ahí sacaban las creaciones de la perfección que era Luzbel. Imagínense. ¿Qué nivel de honor tenía en el cielo este personaje? Y ahora cayó hasta lo más profundo de la tierra. Que le espere el lago de fuego. Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Perfecto en hermosura. O sea, por eso las creaciones se equivocaban, creyendo que era Dios. Y ese la creyó. Y Ezequiel 28:13 dice, y en el Edén estabas, en el huerto de Dios. O sea, Él gobernaba la tierra. Aquí habían ángeles, habían humanoides, que Él controlaba, Él dirigía y se iba a ministrar
a otros templos, iglesias, por decirlo así, en el cosmos. Él iba y venía. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Piedras preciosas. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el unice, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. El día que crearon a este personaje, fue preparado todo esto, con estas bellezas. Ahora algún millonario que trae su anillo con un diamante aquí, ¿verdad? Y él se siente que... Y este que tenía todo su vestimenta era de eso, del reino mineral. Su vestimenta era del reino mineral. La tierra producía esos tesoros, esas bellezas. Y ahí él se movía, dice que se movía en piedras de fuego, sobre piedras de fuego. O sea que el reino vegetal, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y el reino mineral estaban en su mero apogeo en ese tiempo. Eran piedras vivas, tenían vida esas piedras, eran preciosas. Entonces vemos más adelante que Ezequiel 28:14 dice lo siguiente: tú, querubín, protector de alas desplegadas, protegía, daba cobertura. Yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, andabas sobre esas piedras. Y mire, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Iniquidad, sabiduría, primer creación de Dios, llamada la muerte, la iniquidad. Hasta que esa iniquidad, esa influencia femenina entró en él, en su corazón, cuando dijo, quiero ser más que Dios, me sentaré ahí en la asamblea de los santos. Y dice lo siguiente: a causa de la abundancia de tus comercios te llenaste de violencia. O sea que empezó a delinquir. Que Dios nos guarde, amados, de empezar a delinquir, porque al delinquir, a hacer cosas ilícitas, viene una amargura. Y los ministros debemos de cuidarnos de esto. Cuando el Señor te dé una responsabilidad en la iglesia, amados, cuídala con pensamientos santos. ¿Acaso de la abundancia de tus comercios te llenaste de violencia y pecaste? Yo, pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector en medio de las piedras de fuego. Lo eliminó el Señor porque hubo orgullo, hubo pecado, hubo iniquidad allí. Ya no tenía gobierno. La iniquidad es falta de gobierno. No tenía gobierno, ya no se sujetaba al Señor, a Cristo. Entonces vemos más adelante: se enalteció tu corazón a causa de la hermosura. Por cierto, cuando le digan qué tremendos eres, hermano, tienes la hermosura del Espíritu Santo, ya sabemos que es cierto, pero no se lo crea. Usted ya lo tiene. Porque es peligroso. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Qué bonito hablas, qué bonito enseñas. Quisiera estar en tu equipo. Cuando hay lisonja, el corazón se enorgullece y cree que las puede y que es más que los demás. Un gran engaño de Satanás. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio,
Profanaste tus santuarios, todo lo que Él cubría. Planetas completos, otras constelaciones, otros sistemas solares, otras galaxias que Él cubría. Como hay millones y millones. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que entre los pueblos te conocen, están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. En terror. Nada más que Él se viste y sus ángeles se visten de ángeles de luz. Pero realmente ya sabe la prueba que tiene que hacerle, ¿verdad?, cuando le presenta un ángel un día. ¿Quién es Jesús para ti? Si le dice Jesús es mi Dios, entonces hablemos. Si no le dice eso, no es de Dios. Gloria a Dios. Entonces, con Él cayó una parte de los ángeles que se convirtieron en ángeles caídos. La tercera parte de la estrella derribó. ¿Todo por qué? Porque lo miraban hermoso, lo miraban que hablaba bonito, era el líder, el coordinador, el director de alabanza de todo el cosmos, de toda la creación en el cielo, de los, no sé, los 10 cielos. Entonces, Él se creía que era más que Dios porque todo el mundo lo seguía, todo el mundo lo obedecía. Y era una gracia que Dios había puesto. Quiere decir que Dios va a poner gracia en cada uno de nosotros para que nos sigan. No por obligación, sino porque la gracia que Dios ha puesto en usted. Origen del conflicto. ¿Dónde empezó esto? Desobediencia. El origen del conflicto se originó en la desobediencia primero, en la rebeldía, se rebeló contra Dios. El orgullo que lo llevó a sentirse más que los demás y aún ser más que Dios. Deseo de ocupar el lugar de Dios. La Biblia dice que dioses sois. Nosotros somos dioses, con D minúscula. La Biblia dice que dioses sois, pero como humano moriréis. Tenemos dentro de nosotros una parte de Dios, el espíritu humano. Es indestructible, ese no se puede morir. Nadie puede destruir ese espíritu. Dios lo tiene, lo hizo indestructible para vida eterna o castigo eterno. El espíritu no va a morir, jamás, es indestructible. Tenemos esa parte de Dios, por eso dice, dioses sois, pero como humano moriréis. Dios con D minúscula. Entonces vemos aquí, desde entonces existe un reino de oscuridad que se opone al plan de Dios. Desde esa rebelión, desde ese tiempo. ¿Cuántos miles de millones y millones y miles de millones pasaron de años para que nosotros nos diéramos cuenta hoy de esto? Pero ahí está en la Biblia. Solo es cuestión de que leamos la Biblia. Ahí está todo esto. No les vengo hablando de algo nuevo, es algo que ya está ahí, que por generaciones, cientos de años, miles, se ha predicado de esto. Deseo ocupar el lugar de Dios, fíjese, lo deseo ocupar. Pero, dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, las primeras creaciones que Dios hizo, que se revelaron principados, contra potestades, poderes en los lugares celestes, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, o sea, en el cosmos.
Hay poderes en la tierra que nos están queriendo apagar, que no prediquemos, que no enseñemos, que esto y lo otro, que quiera. Pero Dios, que tiene la última palabra, Él es el que nos va a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Mientras la orden es predicar el evangelio. Mientras la orden es evangelizar a todo el que se deje, a todo el que Dios nos ponga enfrente. Amén. Bueno, la guerra espiritual en la vida del ser humano. Primero viene el enemigo, busca destruir a la humanidad completa. Aunque son sus esclavos, los que no tienen a Cristo, pero aún así los quiere destruir. Yo veo la noticia, ¿cómo se le ocurre a un país, a un gobernante de un país que el pueblo está dando sus impuestos, está pagando, y aún así quieren destruirlos? O sea, ese es diabólico. Ahora, el enemigo busca destruir. Jesús dijo lo siguiente, mire lo que dijo Jesús. Juan 10:10. El ladrón solo viene para matar, para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando estamos sirviendo al mundo de las tinieblas, era para muerte, no era para vida. Ahora el Señor nos trae a la luz, nos pone de este lado para servirle. Ahora, dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No está dando una vida así limitada al Señor, sino en abundancia. Agarren, todo esto es suyo, es de ustedes, tengan. Estaba el hijo pródigo, agarró la herencia y se va al mundo a destruirse. El cristiano convertido que vino a la iglesia y que se le hizo fácil agarrar la herencia que Dios le dio y se fue otra vez al mundo a destruirse. Allá en su loquera dijo, volveré a mi casa donde salí. Regresa a la iglesia. El hijo que es hijo regresa a casa. Pero estaba el otro hermano, el hermano del hijo pródigo. Y se pone bravo porque el hijo regresa, el hermano regresa. Se pone bravo con el papá y le dice, papá, tu hijo malagradecido ha regresado y tú hasta fiesta le haces. Y ahora, y a mí nunca has matado un cabrito para mí, nunca me has celebrado nada. Y le dice el papá, hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. No agarras porque no quieres. Yo no te voy a decir nada. No agarras porque no quieres. Ahora, tu hijo estaba muerto, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Entonces, le doy la bienvenida. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que si por años hemos permanecido en una iglesia y no hemos tenido la confianza, la libertad para heredar lo que hay aquí, cuando viene una persona nueva, o regresa el hijo que se fue, el hijo pródigo que se fue, que estaba aquí y que se fue, y que viene arrepentido, con ganas de servir, ya no me trates como tu hijo, sino como un servidor. Y empieza a servir en la iglesia, empieza a servir, y el Señor le va viendo su corazón arrepentido, lo va levantando, de repente le da un honor y lo pone a cargo de algo. Entonces el hermano que nunca se fue, le reclama a Dios, o sea, al ministro, pero es un reclamo a Dios directo. Pastor, usted, fue a hacer esto y esto y esto, y ahora me quiere mandar, y yo que he permanecido aquí, nunca me has dado un privilegio. Lo estoy poniendo ya en el nivel de iglesia, ¿no? Pero realmente, hermanos, si ya estamos aquí, heredemos lo que Dios nos ha dado. Porque Dios vino a dar vida en abundancia. Todo lo que hay aquí es de ustedes, amados. Todo lo que hay aquí es de ustedes.
para cuidar, para multiplicarnos, para recibir a los que vienen necesitados, no es para destruir. Por cierto, ya que me acordé, por favor, cuidemos las sillas, no le peguemos chicles. Están llenas de chicles las sillas. Les encargo. Cada vez que vea a alguien comiendo chicle, tira tu chicle. Le voy a ayudar a cuidar sus dientitos, ¿va? Bueno, y entonces su ataque incluyen 5 cosas. Primero, engaño. Y esto aparece en Génesis 3, del 1 al 5. Él engañó a Eva. Ustedes saben la historia. La tentación. Aquí Jesús es tentado en el desierto. ¿Qué más? 4 cosas. Acusación. Apocalipsis 2:10. Donde el acusador es arrojado por Dios. Es vencido por la sangre de Cristo. Ahí está acusando a todos los santos. Está acusando a todos. Pero miren, la opresión. Jesús sana a todos los oprimidos por el diablo. A eso vino el Señor, a sanarnos, los que estamos oprimidos por el enemigo allá afuera. Ahora tenemos libertad. ¿Cuántos libres hay en la casa del Señor? Oro por las sillas vacías. Porque sé que el Señor las va a llenar. Pero hay que evangelizar. Si no, va a costar más. El mundo está bajo engaños. ¿Cuánto llevo ya? 7 minutos me quedan. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos de Dios. Definitivamente somos de Él. Y que el resto de la gente en el mundo está dominado ¿por quién? No por Dios, ¿va? Sino por el Dios de las tinieblas, que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Esto explica lo siguiente: confusión moral. El que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene esa revelación, vive en una confusión moral. Corrupción, violencia, ideologías contra Dios, contrarias a Dios. Confusión moral, niñas creyéndose niños, gente adulto, mujeres creyéndose hombre, hombres creyéndose mujer. Confusión, una confusión terrible. No quieren que Dios les ayude. Una corrupción mental. ¿Cómo vive la gente? En desorden, no digamos físicamente, sino en pensamiento. No razonan bien. Hay violencia. Esta violencia, me acuerdo cuando salí del ejército, uno sale traumado y tocado así violento, alguien se me queda viendo así. Y, ¿qué me miras? ¿Te caigo bien o qué? Peleando yo en otras naciones. O sea, no se puede adaptar uno a la vida civil porque viene con violencia. Trae una ideología contraria a Dios. ¿Cuántos videos, cuántas cosas en las redes en contra de las ofrendas, en contra de los diezmos, en contra de los pastores, en contra de todo? No quieren nada contra Dios. Están esa ideología contraria. Gente que se ha degenerado en las iglesias. Yo oraba por los alimentos, por allá en un lugar donde fui a trabajar. Y hermanos, hermanas de aquí, de esta congregación, me tocó trabajar con ellos juntos, cuando recién llegué yo aquí. Me ponía a orar por los alimentos y ellas viendo el Facebook y ¿cómo se reían cuando yo estaba orando por los alimentos? Yo me tuve que tragar el coraje muchas veces porque dije, ¿cómo es posible que no respeten siquiera la oración? ¿Cómo vivirá esta gente?
y llegan a la iglesia bien perfumados, bien bonitos. Contrario a lo que Dios enseña. Me decepcioné, ¿verdad? Después mi esposa y yo nos íbamos por un lado y orábamos por alimento y los dejamos ahí así. Era gente ya convertida. ¿Pero dónde están ahora? Se fueron. Pero usted y yo, amados, sabemos que estamos en una guerra. Somos compañeros de milicia. Servimos a Cristo. La victoria de Cristo, el centro de la guerra espiritual. Cristo derrotó al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Él no ha perdido ni una batalla. Nuestra guerra que peleamos nosotros, no peleamos para ganarla, sino para mantenernos en libertad, la libertad que Dios nos ha traído. No ganamos con nuestras fuerzas, ni con nuestro conocimiento, sino que ganamos porque Cristo ya ganó esas guerras. Entonces vemos aquí que en la cruz Jesús despojó a los poderes de las tinieblas. Colosenses ya lo vimos, Colosenses 2:15, y destruyó las obras del diablo en Juan 3:8. Pero vamos a ver la escritura aquí que dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso, cuando Él resucitó. Se traía a todos aquellos malos y los exhibió como prisioneros. Prisioneros de los malos, ¿eh? Aquí, como usted ve en la película, que hasta una malla le ponen así porque si quiere tirar una mordida, y los traen amarrados con cadena, como leones. Entonces, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, pasearlos como prisioneros en su desfile triunfal. O sea, pasó por todo el cosmos. Los exhibió ante las creaciones. ¿Quién tiene el poder? Es nuestro Dios. El que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Ahora, dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, pero usted y yo somos hijos de Dios. Nosotros no practicamos el pecado. Si de algún momento lo alcanza es porque nos descuidamos. Pero Dios ya nos sacó de ese mundo de las tinieblas. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, en delitos y pecados. Ahora ni para pecar servimos ya. Efesios 1:20, el cual ejerció en Cristo resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo. Dios venció la muerte, le quitó las llaves. Por eso usted y yo ya no morimos, solo dormimos. Pero tenemos que morir en Cristo primero. Morir el viejo yo, para después dormir en Cristo. Sobre todo los principados, autoridades, potestades, señoríos y sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta edad, en este tiempo, en este siglo, sino también en el siglo venidero, en el futuro, en el mundo espiritual, allá donde vamos. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y Él que es sobre todo las cosas. Lo puso y dice, sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a Él, que es sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia, a Cristo. El Padre lo puso. La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la iglesia y la plenitud de Cristo. La plenitud de Dios, que todo lo llena. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Nomás que el enemigo nos vende la idea de que somos cristianitos así como que no. No, usted es poderoso. Usted es hijo del Dios Altísimo. Es hijo de un Dios grande, poderoso. Entonces dice, no peleamos para ganar, sino para mantener la libertad en Cristo, la que Cristo ya nos dio. No, yo no peleo para ganar, peleo para mantenerme firme. Aún en nivel de pastor, de ministro, muchos
que yo he visto, el Señor los ha levantado y los ha puesto en niveles, en puestos de honor, ¿verdad? Como ministros. ¿Y sabe qué ha pasado? Se marean, se han mareado en las alturas y han caído, porque no tuvieron la capacidad de estar arriba y de bajarse al nivel de los demás. Siempre vieron a los demás por encima del hombro. El orgullo los traicionó como traicionó a Satanás. Muchos ministros poderosos de multitudes han caído por eso. Pero usted y yo, hermanos, la humildad delante de Dios. Seamos bravos cuando necesitamos ser bravos. Seamos pasivos cuando necesitamos ser pasivos. Sean astutos como serpiente, aunque ingenuos como paloma. Eso no quiere decir que uno sea lento, sino que es prudente. El creyente como soldado de Cristo. ¿Cuánto me queda? Ya se me fue el tiempo. Aquí lo dejamos entonces. La armadura de Dios. Dios nos da una armadura completa. Mire, aquí está la armadura. Arma dura. Cinturón de la verdad, discernimiento contra el engaño. Hay que discernir. Cinturón de la verdad, discernimiento contra el engaño. Coraza de justicia, protección del corazón frente a la culpa. Calzado del evangelio, de la paz, firmeza y autoridad. Predicar con firmeza, con autoridad, no autoridad violenta, no. Escudo de la fe, apaga dardos de dudas, miedos y mentiras. Yelmo de salvación, protección de la mente. No divagar en dos pensamientos. Espada del Espíritu, la palabra arma ofensiva contra las tinieblas. La palabra de Dios. Oración en el Espíritu, el poder y dirección. Hay dirección en la oración y hay poder también. No dejemos de practicar estos 7 elementos de la armadura. Bueno, estrategias del enemigo. Mire, primero, el enemigo manda la atención, busca debilitar al creyente en áreas vulnerables. Santiago 1, 14 al 15. Engaño y mentiras, Juan 8, 44. Acusación, acusa día y noche, Apocalipsis 12, 10, para destruir identidad, para que no se sienta hijo de Dios, sino que se sienta otra cosa usted. Opresión y ataque espiritual, Pablo habla de dardos de fuego, Efesios 6, 16. Entonces, estas son estrategias que el enemigo usa para nosotros, en contra de nosotros. Estas son algunas de muchas estrategias que él tiene, pero aquí lo estamos desenmascarando. Veamos armas espirituales del discípulo. La Biblia enseña armas poderosas, como es espada de Efesios 6, 17 y verdad que derriba mentiras. La palabra de Dios es la espada y es la verdad que derriba mentiras. Entonces vemos aquí la sangre de Cristo en Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Muy bien. La oración, que es bien importante. La oración perseverante abre puertas y rompe cadenas. Hechos 16, 25. El ayuno, Jesús enseñó que ciertas luchas solo se vencen con oración y ayuno. Ciertas luchas, no todo el tiempo va a estar usted aguantando hambre. Para ciertas luchas, esta arma es una arma ofensiva en contra del enemigo. Entonces, la alabanza, que es también, la alabanza derrota fortalezas. Segunda de Crónicas 20, 21, 22, Hechos 16, 25.
Son estrategias que el Señor nos está dando como iglesia para vencer todos estos ataques del enemigo. La santidad. El enemigo pierde fuerza donde no tiene legalidad, donde no hay pecado. Y así vamos a ir viendo todo esto. ¿Cómo se experimenta la liberación? La Biblia muestra liberación mediante confesión, arrepentimiento, renuncia a puertas espirituales, oración de autoridad en Cristo, perseverancia en la fe. Cristo vino a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. La guerra espiritual en la iglesia. La iglesia es un ejército, ya lo vimos. Joel 2. Una luz que expone la oscuridad. Esa es la iglesia. Mateo 5:14. Un cuerpo equipado con dones para vencer. Es la iglesia. 1 Corintios 12. Portadora de la autoridad del reino. Mateo 16, 18 y 19. Esa es la iglesia, ese es usted y yo. Todo esto lo tenemos ahí. Así que si usted y yo somos vencidos por el enemigo es porque de plano no ponemos en práctica lo que Dios nos está enseñando. Al final de la guerra espiritual, el conflicto terminará cuando Satanás, mire, sea atado. Apocalipsis 2, 21 al 3. Luego juzgado y lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 2:10, 20:10. Entonces tiene que pasar por el tribunal de Dios y ser juzgado y lanzado a las cárceles eternas. Cristo establece cielos nuevos y tierra nueva. La victoria final es segura. La victoria la tenemos ya ganada porque Cristo ya venció, amados. Entonces nuestra lucha es por mantenernos firmes y fieles en la libertad que Dios nos ha dado. Conclusión general, digamos, la guerra espiritual es real, pero el poder de Dios es mayor. Si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Dice la palabra. Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Por muy feo que se esté portando el mundo con la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, amados. El creyente no lucha, lo que hemos creído no luchamos solos, sino en la presencia del Espíritu Santo, la victoria en Cristo y la autoridad del reino. Solo en Cristo, solo con el Espíritu Santo podemos vencer, tenemos la victoria. La clave no es el miedo, sino la fe. Tengamos fe. ¿Cuánto tienen fe en la casa del Señor? Tenemos fe que vamos a vencer, hermano. No se desanime. No es la fuerza del creyente, sino el poder del Señor. Y el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mayor es el que está en vosotros. Amén. ¿Quiere ser libre? ¿Quiere vivir en libertad? Créale a la palabra. Amemos la palabra. Sigamos adelante. No se desanime. Por muy fea que estén los enfrentamientos, a mí se va más de valor. En Egipto, cuando estaba el pueblo de Israel y las damas estaban trayendo espíritus al mundo, dando niños, dando a luz, el faraón se levantó en contra para asesinar a los niños. Y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más nos oprima el enemigo, más nos vamos a multiplicar más. En el nombre de Jesús yo lo creo y lo bendigo. Bendigo las obras de sus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Papito Santo, porque tú eres bueno.